Bueno, muchas gracias. Entonces, derecho de familia, unidad 11. Hoy hay alguna tendencia a hablar de derecho de las familias, en el sentido de graficar esta multiplicidad de relaciones que hay, que no hay solamente una familia tradicional, ¿sí? Sino que se reconoce una múltiple forma de relacionarse y elegir la familia, ¿no? O sea, una familia heterosexual, una familia de lo que denominamos igualitaria, una familia en un vínculo matrimonial, una familia sin un vínculo formal como el matrimonio, sino una unión fáctica o de hecho. Eh, Bien, entonces, por eso aparece esta idea actualmente del derecho de las familias. Pero en general, bueno, el derecho de familia es el que va a regular las relaciones jurídicas, los vínculos o los efectos jurídicos que van a surgir entre las personas que están relacionadas por una unión de parentesco, ¿sí? Entonces, estos efectos propios de los vínculos entre parientes son los que van a conformar el derecho de familia. El derecho de familia que, si lo ubicamos dentro de la clasificación de derechos que habíamos usado, está dentro de los derechos extrapatrimoniales, junto con los derechos personalísimos. Cuando hablamos de las relaciones entre parientes o entre familia, bueno, tenemos que por ahí pensar a qué denominamos familia, cuál es el concepto de familia. Hay como una noción amplia de familia que es las relaciones de cualquier vínculo de parentesco a un vínculo lejano, y un concepto un poco más estricto, más restringido, quizás más actual, quizás más moderno, que reduce el concepto de familia al vínculo estrecho entre progenitores e hijos. De todas maneras, el concepto de familia es un concepto social, no jurídico. El Código Civil o la ley no define familia, sino que va a sí definir y trazar cuáles son los efectos entre los parientes. A mayor cercanía en vínculo, mayor fuerza, mayor cantidad de relaciones o vínculos jurídicos. El primer instituto del derecho de familia es el matrimonio. Un instituto clásico del derecho de familia, reconocido hace muchos años, con una enorme o con una gran influencia de la concepción religiosa, social de cada comunidad en su conformación. El matrimonio es hoy un instituto del derecho civil, por lo menos en la Argentina, desligado o desprendido de la cuestión religiosa. Y es el vínculo entre dos personas capaces y mayores, no impedidas que no tienen prohibido contraer entre sí matrimonio, frente a la autoridad administrativa del registro civil, y que crea una relación de matrimonio o un vínculo matrimonial entre ambos, lo que significa el nacimiento de efectos extrapatrimoniales que tienen que ver con la asistencia, la contención, la vida en común, un proyecto común, y efectos jurídicos patrimoniales, que son los que, bueno, fundamentalmente nos van a interesar en este desarrollo. La prueba del matrimonio, así como establecimos que el matrimonio es un vínculo formal ante la autoridad administrativa del registro civil o el registro de las personas, la prueba del matrimonio es la partida de ese registro de las personas, ¿no? Así dice el artículo 423. Regla general, excepciones, posesión de Estado. El matrimonio se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o certificado, o con la libreta de familia, expedido por el registro civil, el registro de Estado civil y capacidad de las personas. Esta es la regla general, el acta del registro de las personas o el registro civil es la prueba de la existencia del matrimonio.
Cuando existe imposibilidad de presentarlo, suponemos algún supuesto de destrucción del registro o incendio del registro, alguna imposibilidad de presentar este documento, la celebración del matrimonio puede probarse con otros medios, justificando esta imposibilidad, ¿no? Pero tendríamos que estar hablando de una imposibilidad de la presentación de la partida, ¿no? Es un supuesto bastante excepcional. En cambio, la posesión de Estado, esto quiere decir, la situación de un aparente matrimonio, vivir como si fuera el matrimonio de una manera ostensible, ¿no? Dos personas que a la sociedad se presentan como si estuvieran relacionadas o vinculadas por un matrimonio, eso es la posesión de Estado. La posesión de Estado por sí sola no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o para reclamar los efectos civiles del matrimonio, ¿no? Claramente está distinguiendo entonces el matrimonio como institución de derecho civil formal de la unión convivencial, que vamos a ver más adelante, lo que antes se denominaba concubinato, que hoy vamos a denominar unión convivencial, que va a tener efectos jurídicos, pero claramente o evidentemente el legislador los diferencia esos efectos jurídicos de los efectos del matrimonio. La unión convivencial, aún en aparente matrimonio, aún cuando fuera de una manera exterior, tenga los mismos aspectos que un matrimonio, no tiene los efectos del matrimonio. Esto ratifica el carácter formal del matrimonio. ¿Cuáles son los impedimentos para contraer matrimonio? Es decir, las personas que están impedidas de contraer matrimonio con otra. Bueno, ya desde el año 2010, la ley del matrimonio igualitario, el matrimonio puede ser entre personas de diferente sexo o del mismo sexo. Esto estaba previsto, estaba prohibido en un solo artículo que decía que varón y mujer eran los que se podían contraer matrimonio. Esto ha sido superado. Argentina ha sido uno del primer país en Latinoamérica en admitir el matrimonio igualitario y uno de los pocos en el mundo que lo ha admitido. Y esto ha sido ratificado en el Código Civil y Comercial, que mantuvo la vigencia del matrimonio en estas condiciones de amplia libertad a favor de los contrayentes. Pero aún así existen impedimentos para el matrimonio, dice el Código Civil, en el artículo 403, son impedimentos el parentesco en línea recta en todos los grados. Todavía no vimos el concepto de parientes en línea recta y en línea colateral, pero parentesco en línea recta quiere decir ascendientes o descendientes. Está prohibido el matrimonio entre ascendientes y descendientes, padre-hijo, nieto-abuelo, en todos los grados, cualquiera sea el origen del vínculo. También está prohibido el matrimonio entre parientes hasta el grado de hermanos. Dice bilaterales o unilaterales porque quiere decir hermanos de padre, de ambos progenitores o hermanos solamente de un progenitor. Cualquiera sea el origen del vínculo también. Esto quiere decir que si es si el origen es, digamos, si son hijos biológicos, si son hijos adoptivos o si son hijos fruto de técnicas de fertilización humana asistida. Otra prohibición es la afinidad en línea recta en todos los grados. Los parientes por afinidad son los parientes del cónyuge. ¿Sí? Entonces, los parientes sanguíneos de mi cónyuge son parientes por afinidad del otro cónyuge. ¿Sí? Supongamos una persona está casada, sus suegros, los suegros de la persona casada, son parientes afines en línea recta en primer grado, ¿no? Los hijos del cónyuge de la persona que está casada, supongamos que se casan dos personas que ya tienen hijos de relaciones anteriores, los hijos del cónyuge que no son hijos propios son parientes afines en línea recta. Con esos parientes en línea recta por afinidad
lo mismo que el parentesco por consanguinidad en línea recta, tienen prohibido casarse entre sí. No podría casarse, por ejemplo, una persona con los hijos de su cónyuge anterior, aunque no sean sus propios hijos. También es un impedimento la existencia de un matrimonio anterior mientras subsista, mientras no esté divorciado. Es impedimento haber... Profe, Sí, cómo no. ¿le puedo interrumpir ahí? En el anterior, Sí, eh, tengo no sé, como un caso hipotético. sí, Si hay un matrimonio, se divorciaron, pero una de las partes se quiere casar con uno de los padres de su ex. Eso es claro. un impedimento. Ese es el impedimento. Así es, exactamente. Ah, Si se quisiera casar con los padres de su ex o con los hijos de su ex, está está prohibido por prohibido. esta. Ujú. Ok, ok, gracias. También está prohibido casarse cuando ha sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. Está prohibido casarse cuando la persona tiene menos de 18 años, aunque esta prohibición admite excepciones por sentencia judicial, cuando la parte puede justificar la importancia o la necesidad de contraer matrimonio antes de los 18 años. Supongamos una persona que aún con menos de 18 años es contratada para viajar a trabajar a otro país, ¿no? Supongamos un jugador profesional, y que solamente puede viajar a ese país con su pareja si está legalmente casada o casado, y entonces pide autorización para casarse para poder viajar a trabajar a ese país, a ese lugar, con su pareja a través de un matrimonio, ¿no? Pero parece un caso bastante excepcional. No conozco ningún caso de autorización a un menor de 18 años a contraer matrimonio. Y también es un impedimento la falta permanente de salud mental que sea de tal magnitud que impida el discernimiento o la posibilidad de decidir sobre el acto matrimonial, ¿sí? O sea, no es, no es cualquier dificultad mental, sino es una enfermedad tal que la persona no puede tomar decisión sobre el matrimonio, ¿no? Si de alguna manera, aun cuando tenga alguna limitación mental, pudiera tomar una decisión, pudiera discernir, poder elegir, puede contraer matrimonio. Como les comentaba, el matrimonio tiene efectos patrimoniales y efectos extrapatrimoniales. Los efectos extrapatrimoniales se relacionan con los deberes de cooperación, de asistencia, de proyecto de vida en común, el, el deber que el código llama deber moral de fidelidad, la cohabitación en una misma vivienda, salvo decisión de los propios cónyuges diferentes, pero nos vamos a detener en los efectos patrimoniales del matrimonio, que tienen, sí, más importancia para nosotros, en razón de, bueno, la incidencia que pueda tener el matrimonio en los bienes de las personas, ¿sí? Lo primero que podemos referir de, de los efectos patrimoniales es en relación a la posibilidad que tienen los cónyuges de celebrar convenciones matrimoniales. Las convenciones matrimoniales son acuerdos entre los cónyuges antes de la celebración del matrimonio, donde donde se pueden decidir algunas de las cuestiones vinculadas a los bienes en el matrimonio. Quizás sean más conocidos las convenciones matrimoniales del derecho comparado, especialmente de países como Estados Unidos, donde muchos de sus estados, de los estados que lo componen, le permiten a las partes una amplia libertad sobre la fijación de convenciones matrimoniales entre los futuros cónyuges, por ejemplo, acuerdos en donde los cónyuges deciden determinadas pautas, inclusive de convivencia, no solamente del patrimonio, pautas
para los supuestos de divorcio, pautas para supuestos de infidelidad, pautas sobre, digamos, compromisos que asumen personales o patrimoniales los propios cónyuges. Bueno, esto no es así en el derecho argentino, donde las convenciones matrimoniales tienen un objeto muy recortado, muy pequeño, es muy poco lo que las partes pueden acordar, que los cónyuges pueden acordar sobre los bienes del futuro matrimonio. Por eso es que realmente en la práctica tiene muy escasa importancia la celebración de convenciones matrimoniales. ¿Cuáles pueden ser las convenciones matrimoniales? Bueno, el artículo 446 hace una enumeración de lo que se puede pactar y dice, antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que tengan por objeto, que tengan únicamente los objetos siguientes. Es decir, que es un pacto anterior al matrimonio y que puede referirse a la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio, es decir, hacer una especie de inventario de qué es de qué patrimonio, qué bienes tiene cada uno de los cónyuges antes de casarse. ¿Esto a qué efecto sirve? Bueno, sirve que al momento de la extinción del matrimonio, por fallecimiento de alguno o por divorcio, se sepa qué era lo anterior que cada uno tenía y qué es lo que se ganó durante el matrimonio. También puede hacerse una enunciación de deudas, ¿no? Es el mismo efecto. ¿Por qué? Porque si la persona tiene deudas y luego se paga con bienes gananciales, habrá un derecho a recompensa de parte del cónyuge que pagó una deuda ajena con sus bienes gananciales. Las donaciones que se hagan entre ellos, es el tercer caso, si hay donaciones que los cónyuges se hacen entre sí en razón del matrimonio, y esto sí quizás sea lo más importante, y que es bastante novedoso porque no existía en el derecho argentino hasta el año 2015 con la sanción del Código Civil y Comercial, la opción que hagan por alguno de los, hasta ahora, 2 regímenes patrimoniales previstos en el Código Civil. Es decir, las partes pueden elegir cuál será el régimen patrimonial que va a afectar a los bienes que los cónyuges tengan al momento del matrimonio y que reciban posteriormente, ¿no? El Código admite 2 regímenes patrimoniales que vamos a tratar de explicar brevemente. Hay otros países que admiten mayor variedad, ¿no? Por ejemplo, Brasil admite 4 modalidades de regímenes patrimoniales, Paraguay admite 3 modalidades de regímenes patrimoniales, en la Argentina solamente hay la posibilidad de optar entre 2 regímenes patrimoniales, ¿no? Y antes del año 2015 no había posibilidad de opción, había un solo régimen patrimonial y era único para todos. Estos 2 regímenes patrimoniales son el régimen de comunidad de ganancias, o que antes se llamaba de bienes gananciales, o lo que también la ley denominaba sociedad conyugal, lo cual era, bueno, era susceptible de errores porque podía hacernos pensar que nacía una nueva sociedad, una nueva persona jurídica, lo cual no era así. Este es el sistema en donde las partes, los cónyuges comparten en partes iguales los bienes que reciban a título oneroso durante el matrimonio. Y el segundo régimen que pueden optar es el régimen de separación de bienes, que es un régimen donde cada uno de los cónyuges no comparte nada con el otro, ¿no? Que es un régimen excepcional y, bueno, puede llegar a ser útil o práctico para aquellos cónyuges que ya tengan una actividad económica o patrimonial difundida o extensa con anterioridad al matrimonio y decidan no mezclar la cuestión patrimonial o económica que ya vienen desarrollando con el vínculo afectivo nacido del matrimonio. Vamos a desarrollar ahora estos dos regímenes. Por otro lado, y cerrando el tema de convenciones matrimoniales, el Código establece la nulidad de todo otro pacto. O sea, cualquier otro acuerdo tenga la forma de convención matrimonial o no entre los cónyuges que refiera a objetos que no están previstos en el artículo 446 no tiene ningún valor. Dice el artículo 447,
nulidad de otros acuerdos, toda convención entre los futuros cónyuges sobre cualquier otro objeto relativo a su patrimonio es de ningún valor. Las partes no podrían acordar otro pacto, otra forma, por ejemplo, de atribución de los bienes, diferente a la que prevé el Código Civil, ¿no? Supongamos si dijeran, bueno, los cónyuges deciden casarse, pero lo que gana uno de esos cónyuges, por ejemplo, fruto de su profesión, no lo comparte con el otro. Sería solamente propio. Bueno, este es un pacto nulo, porque no está permitido. O se elige el sistema de comunidad de gananciales, donde se comparte todo lo que se gana, o se elige el sistema de separación de bienes, donde no se comparte nada, pero no pueden las partes crear un sistema para ellos. No lo admite el Código Civil y Comercial. Insisto, esto depende de cada sociedad, de cada comunidad, y, por ejemplo, como les decía, en algunos estados de los Estados Unidos especialmente, se admite sí una gran variedad de pactos que le da posibilidad a las partes de, digamos, diseñar el régimen patrimonial que quieran para su vínculo. Vamos así ahora a desarrollar estos dos regímenes patrimoniales, que son el régimen de comunidad de ganancias, lo que antes se denominaba sociedad conyugal, y que, insisto, lleva al equívoco, porque podría hacernos pensar que nace una sociedad, ¿no? Y esto no es así, nunca existió una sociedad como persona jurídica que fuera ganancial, sino que lo que se compartía era el crédito sobre ciertos bienes, por eso lo denominamos régimen de comunidad de ganancias. Queremos decir comunidad de ganancias porque los bienes ingresados a título oneroso durante el matrimonio generan a favor del cónyuge que no es el dueño un crédito o una ganancia a compartir la mitad de su valor, ¿sí? Es decir, el bien sigue siendo del cónyuge que lo compró, pero el otro cónyuge, al momento de la extinción del matrimonio, por muerte o divorcio, por las demás causales de extinción, el otro cónyuge no dueño tiene el derecho a un crédito por la mitad del valor del bien recibido. Y el régimen de separación de bienes, que como les adelantaba, es un sistema nuevo incorporado en el Código Civil y Comercial en el año 2015, que lo que prevé es que las partes no van a compartir ninguno de los bienes que adquieran, cada uno va a seguir siendo dueño exclusivo y sin derecho a recompensa ni a créditos por los bienes que reciba antes o después del matrimonio a título oneroso o a título gratuito. La regla general es el régimen de comunidad de gananciales o de ganancias. Esto quiere decir que si dos personas se casan, ¿no? Dos personas contraen matrimonio y no eligen alguno de los dos regímenes, automáticamente quedan comprendidos dentro del régimen común, ¿no? El régimen ya conocido, que era el de comunidad de gananciales. Así lo dice el artículo 463. Carácter supletorio: a falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este capítulo. Las partes pueden cambiar el régimen de bienes, que pueden hacer un cambio una vez al año. Supongamos que con posterioridad al matrimonio deciden modificar el régimen patrimonial, ¿sí? Ya no va a ser una convención matrimonial, porque las convenciones eran antes del matrimonio, pero sí se puede cambiar el régimen patrimonial una vez al año, ¿no? o luego de transcurrido un año del matrimonio, del régimen anterior, pueden cambiar de un sistema a otro. Dice el artículo 449, modificación del régimen: después de la celebración del matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después de un año de aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública. Entonces, se puede, por escritura pública, las partes pueden decidir el cambio del régimen patrimonial y ese cambio se inscribe en el registro de las personas.
En la misma acta de matrimonio se agrega una, una, una adenda, un agregado, en el cual se toma nota de la inscripción del cambio del régimen patrimonial elegido. Hay algunas reglas comunes a ambos regímenes y luego reglas especiales para cada uno de estos dos regímenes patrimoniales. Las reglas comunes tienen que ver fundamentalmente con dos aspectos: el pago de las deudas del otro cónyuge, o sea, cuándo, qué deudas está obligado a pagar un cónyuge por deudas del otro, deudas que contrae un cónyuge y las paga o se las cobramos al cónyuge no deudor. Esto es un supuesto sumamente excepcional, solamente para algunas deudas vinculadas con cuestiones comunes de los cónyuges, mantenimiento del hogar y los niños, nada más. Ya lo vamos a desarrollar bien. Esto es común a ambos regímenes, o sea, no importa el régimen patrimonial que se elija, sea de comunidad de gananciales o sea de separación de bienes, hay deber de pagar las deudas del otro cónyuge en estos casos, pero son sumamente excepcionales, y los actos de disposición del hogar, ¿no? Por ejemplo, si se quisiera vender la vivienda familiar o hipotecar el inmueble donde está sentada la vivienda familiar, también hay reglas especiales que regulan este tipo de actos. Estas son básicamente las reglas comunes, y luego tenemos las reglas propias de cada uno de estos dos regímenes. Comenzamos con el régimen de comunidad de ganancias. La particularidad del régimen de comunidad de ganancias o gananciales es la distinción entre lo que el legislador denomina los bienes propios de los bienes gananciales, que son aquellos que se ganan, ¿no? Como decir, se obtienen a título oneroso durante la gestión del matrimonio. El código define o hace una enumeración bastante extensa, que vamos a tratar de reducir, del listado de bienes propios y de bienes gananciales. El listado de bienes propios está en el artículo 464. Básicamente o fundamentalmente parte de la idea de que son bienes propios los recibidos antes del matrimonio por cualquier título, los recibidos durante el matrimonio a título gratuito, donación o herencia, y los que se reciban después del matrimonio. El artículo 464 dice: son bienes propios de cada uno de los cónyuges los bienes de los cuales los cónyuges tienen propiedad, derecho real o posesión al tiempo de la iniciación de la comunidad, es decir, los anteriores al matrimonio. B, los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación, título gratuito. C, los adquiridos por permuta de otro bien propio, mediante inversión de dinero propio o reinversión del producto de la venta de bienes propios. Es decir que, supongamos, en el matrimonio uno de los cónyuges tiene como bien propio un departamento, lo vende y con el producto de ese departamento, de la venta de ese departamento, compra otro terreno. Aunque haya comprado ese terreno ya con estado civil casado, si es por permuta con un bien propio o si es con el dinero de un bien propio, es decir, vendió el departamento y con el dinero que vendió compró el otro inmueble, pasa a ser propio. Es un caso de subrogación real, ¿no? El bien propio anterior sale del patrimonio, pero ingresa en el mismo lugar, es decir, como bien propio, otro bien que va a tener el mismo carácter. Claro, que si no tuviera el mismo valor, supongamos, vendí el departamento y compré otro inmueble, pero que vale un 25% más, un 50% más, esa diferencia de valor va a dar derecho al cónyuge no propietario a una recompensa, es decir, a una compensación. Pero la regla general es que si hay un cambio de un bien por otro y el bien que sale es propio, el bien que entra también es propio. Parece lógico. Inciso D, los créditos o indemnizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges a otro bien propio. Por ejemplo, una indemnización por una expropiación, algo bastante conocido en Misiones, en razón de la construcción de la represa de Yacyretá, ¿no? Entonces, en donde muchos inmuebles fueron expropiados en virtud de estas obras. Bueno, si el bien es propio, la indemnización
por la expropiación, también es un dinero propio. Inciso E, los productos de los bienes propios, ¿no? Acá tenemos que recordar la distinción entre frutos y productos. Frutos son los bienes accesorios que produce una cosa principal de manera periódica y sin afectar el valor de la cosa principal, ¿no? Por ejemplo, los bienes naturales, la cosecha, los frutos civiles, como es la renta de un capital, los frutos industriales. La característica del fruto es que se va regenerando y no cambia el valor de la cosa principal. En cambio, el producto es una cosa accesoria que se extrae de una cosa principal, pero que afecta su valor, ¿no? El producto, no el fruto, el producto de un bien propio es propio. Vamos a ver más adelante que el fruto de un bien propio es ganancial, pero esto para distinguir frutos de productos. Inciso F, las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que faltan. Esto es un supuesto excepcional, es decir, en principio la cría del ganado va a ser siempre un bien ganancial, o sea, los nuevos animales producidos o generados, aun cuando la madre sea una cosa, un animal de carácter propio de uno de los cónyuges, la cría va a ser ganancial, salvo aquellas crías que reemplazan a el número de los animales productores o los animales propios, ¿no? Así que es un supuesto excepcional en el sentido de que, en principio, la cría del ganado es un bien ganancial, salvo aquellas que reemplazan, aquel número que reemplaza el número de ganado propio. ¿Esto por qué? Porque, bueno, si la persona tuviera, supongamos, una hacienda de 100 animales de ganado propio, a los pocos años de vigencia, algunos años de vigencia del matrimonio, ya el número de 100 se vería reducido a 0. Entonces, podría reponer ese número con las nuevas crías. Solamente esas nuevas crías son bienes o cosas propias. Inciso G, los bienes adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho a incorporarlos ya existía antes de la iniciación. Supongamos que durante el matrimonio uno de los cónyuges incorpora a su patrimonio, supongamos que un auto que estaba pagando en un plan, pero que el derecho a incorporarlo era anterior, por ejemplo, porque terminó de pagar el plan antes de casarse. Y lo incorpora posteriormente, ¿no? O compró un inmueble por instrumento privado antes de casarse, pero lo escrituró cuando estaba casado. Entonces, si la causa es anterior al matrimonio, aunque la haya incorporado durante el matrimonio, también es un bien propio. Bueno, el inciso M, las ropas y objetos de uso personal del cónyuge y los necesarios para el trabajo. Pero solo, profe, solo Sí, si lo escritura. Si no claro, sería un bien de antes del matrimonio. claro. Supongamos, vuelvo al ejemplo, si compra un inmueble por instrumento privado y no tiene título, no es el dueño todavía. Tiene derecho a ser el dueño, pero no es el dueño. Y supongamos que compró cuando estaba en estado civil soltero, pero lo escrituró, o sea, hizo el título y por lo tanto, cuando hizo el título, pasó a ser dueño ya de estado civil casado. Aún cuando haya hecho el título, o sea, cuando se haya transformado en dueño, cuando estaba casado y ese inmueble lo adquirió a título oneroso, si lo había comprado por instrumento privado antes, es decir, la causa del título actual, la causa de ese título es anterior al matrimonio, se considera un bien propio. No sé si se entendió. Bueno, los efectos Sí, profe, se personales, entendió. la ropa, las cosas para el trabajo son bienes propios. También es cierto, hay un derecho a compensación. Supongamos los elementos de trabajo de un profesional de la medicina que tiene equipamiento sumamente oneroso en su clínica. Bueno, el equipamiento es propio, aunque habrá un derecho a compensación por ese mayor valor que tengan esas cosas a favor del otro cónyuge. Las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales y por daño físico,
¿no? El daño moral o el daño físico, una lesión a la persona, esa indemnización judicial es un bien propio. El derecho a jubilación o la pensión o el derecho a alimentos, la propiedad intelectual, siempre y cuando hayan sido patentados o registrados antes de la comunidad. ¿Sí? No vamos a hacer una enumeración. Vuelvo a la regla general, que es los bienes anteriores, los bienes durante el matrimonio a título gratuito, o sea, herencia o donación, y los bienes recibidos posteriormente. Y por otro lado, en el artículo siguiente, el Código Civil hace la enumeración de cuáles son los bienes gananciales. Y dice que son bienes gananciales, en general, los adquiridos a título oneroso durante la vigencia del matrimonio, y vamos a incluir los frutos de los bienes propios o gananciales y los ingresos producidos por el trabajo, la profesión, o por el azar, la lotería, suerte. Dice el artículo 465, vamos a tratar de marcar lo más importante, son bienes gananciales los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad. Segundo, los adquiridos durante la comunidad por hechos del azar, lotería, juego, apuesta, hallazgos. Es decir, que la ganancia de un premio durante el matrimonio es ganancial. Los frutos naturales, civiles, naturales, industriales o civiles, de bienes propios o de bienes gananciales. ¿Sí? Los frutos, no importa si el que produce el fruto es una cosa propia o es una cosa ganancial, el fruto es siempre ganancial. Supongamos, uno de los cónyuges tiene un departamento que está alquilado, el alquiler es un bien propio, o sea, el departamento es un bien propio, pero el ingreso de dinero, es decir, el fruto, el capital, la renta de ese capital, es ganancial. Es decir, los alquileres son gananciales. Inciso D, lo generado como consecuencia de un derecho de usufructo, tiene similitud al alquiler, ¿no? Es también un fruto de un capital, lo que se ingresa en razón del usufructo. Inciso F, los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta de un bien ganancial. Aquí se aplica una regla parecida a la que habíamos visto anteriormente. Si el bien es ganancial y se cambia, aun cuando se cambie luego de extinguido el matrimonio, el que ingresa en el lugar del anterior, el que lo subroga, es también ganancial. Los productos de bienes gananciales, fíjense que no los productos de bienes propios, sino los productos de bienes gananciales, son gananciales. Las crías de los ganados son gananciales. Dice, las crías de los ganados que reemplazan a los animales que faltan y las crías de ganado propio. Es decir, la cría de ganado ganancial o propio, la cría, en principio, es también ganancial. Y los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si el derecho a incorporarlos había sido a título oneroso durante la vigencia del matrimonio. También se aplica esta regla de la subrogación. O sea, si la causa de la incorporación al patrimonio es durante el matrimonio, aunque sea después de extinguido el matrimonio, va a ser un bien ganancial. Bien, ¿cómo afecta esta distinta categoría entre bienes propios y gananciales al régimen patrimonial? Vamos a distinguir entonces la administración de los bienes de la disposición de los bienes. Lo que tiene que ver con actos de administración, o sea, el cuidado, el mantenimiento, el aprovechamiento de los bienes, con la disposición, que quiere decir, digamos, cambiar, sacarlos del patrimonio o gravarlos con algún derecho real. Y vamos a distinguir la administración de bienes propios de la administración de los bienes gananciales. O sea, la administración y disposición de bienes propios de la administración y disposición de bienes gananciales. Están solamente en 2 artículos que vamos a desarrollar.
Primero vamos a hablar de la administración de los bienes propios, está en la primera parte del artículo 469, que dice, cada uno de los cónyuges tiene la libre administración de sus bienes propios. Es decir, la administración de los bienes propios la hace cada cónyuge exclusivamente, sin pedir autorización, sin pedir permiso, sin tener que lograr el acuerdo del otro cónyuge. La administración de los bienes propios es libre del dueño, ¿sí? Si el departamento está a nombre de uno de ellos y es propio, es anterior al matrimonio, lo administra ese departamento el cónyuge propietario sin necesidad de pedir autorización de ningún tipo al otro cónyuge. Disposición de los bienes propios. Acá sí va a haber algún cambio. El mismo artículo 469 dice, cada uno de los cónyuges tiene la libre disposición de sus bienes propios, excepto lo que dispone el artículo 456. Y el artículo 456 dice, actos que requieren asentimiento, ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de él. Es decir, que respecto de los bienes propios, el propietario, ¿no?, el cónyuge dueño de esos bienes, puede disponer con amplia libertad, podría vender, podría hipotecar, puede prendar, salvo en lo que se refiere al hogar conyugal, en donde si desea realizar un acto de disposición sobre el hogar conyugal, no de administración, sino de disposición sobre el hogar conyugal, se requiere el acuerdo, que el código llama asentimiento, es decir, el visto bueno, digamos, el estar de acuerdo del otro cónyuge. Supongamos, si quisieran vender el inmueble, hipotecar el inmueble o vender algunos de los muebles que componen ese inmueble. Para los demás actos de disposición, supongamos si uno de los cónyuges fuera propietario de un auto y lo desea vender, el auto es propio, lo puede vender libremente, sin tener que pedir autorización al otro cónyuge. Vamos a los bienes gananciales. Está en el desarrollo, no, el artículo siguiente. Respecto a los bienes gananciales, dice el artículo 470, para la administración de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que lo ha adquirido. Es decir, la administración de los bienes gananciales la hace, aunque el bien sea ganancial, la administración la lleva a cabo exclusivamente el cónyuge propietario, el cónyuge dueño, el que figura como propietario. Es decir, si dentro del matrimonio las partes tuvieran un departamento que es de carácter ganancial, que está inscrito a nombre de uno de los cónyuges, ese cónyuge puede administrarlo libremente sin necesidad de pedirle el acuerdo o el asentimiento al otro cónyuge. La administración la hace exclusivamente y con libertad, sin tener que pedirle autorización, el cónyuge propietario, aunque el bien sea ganancial. Con lo cual vemos que la administración, tanto de bienes propios como de bienes gananciales, tiene el mismo régimen. Es libre a favor del propietario. En cambio, la disposición de gananciales está regulada en la segunda parte del artículo 470 y dice, la disposición de los bienes gananciales también corresponde al cónyuge que lo ha adquirido. Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro cónyuge para enajenar, esto es para vender o regalar, o para gravar, por ejemplo, hipotecar o prendar, 4 categorías de cosas. Los bienes registrables, inmuebles, automotores, buques, aeronaves, lanchas, las acciones de sociedades anónimas, la participación en sociedades y el fondo de comercio o establecimiento comercial o industrial. Para estas 4 categorías de cosas se requiere el asentimiento del otro cónyuge. Fíjense que en la disposición de gananciales es diferente de la disposición de propios. En la disposición de propios que habíamos visto, el cónyuge propietario tiene la libre disposición de los bienes propios, salvo
los vinculados a la vivienda exclusivamente, ¿no? Y era para vender o gravar la vivienda. En cambio, en la disposición de gananciales, cada cónyuge tiene la libre disposición de los gananciales, salvo bienes registrables, que incluye mucho más que la vivienda, participación en sociedades anónimas u otras, o el establecimiento de fondo de comercio. Quizás la excepción o el supuesto más común será el de los bienes registrables, ¿no? Que incluye inmuebles y vehículos como los más habituales. Para estos casos no alcanza la decisión del cónyuge propietario cuando se trata de bienes gananciales, sino que se requiere el asentimiento del cónyuge no propietario. El otro cónyuge tiene que estar de acuerdo. Esto respecto a la administración de los bienes. ¿Qué pasa con las deudas de los cónyuges? Bueno, la regla general es que las deudas son personales del deudor sin que se modifique esta situación por el estado civil del deudor. O sea, el estado civil del deudor no parece lógico que beneficie al acreedor, ¿no? No cambia la situación del acreedor por el estado civil del deudor. Es decir, el deudor es el único, digamos, es deudor personal de la obligación y el acreedor solamente le puede reclamar a su deudor, no al cónyuge del deudor. Las deudas corresponden exclusivamente al cónyuge que es deudor. El otro cónyuge, que no es el deudor, no se le puede exigir la obligación. Las excepciones a esta regla, que las hay, son excepciones, son extraordinarias, son escasas, ¿no? Tienen que ver con las cuestiones comunes del matrimonio, que son el hogar y los hijos. Dice el artículo 467. Responsabilidad. Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con sus bienes propios y con los gananciales adquiridos por él. Es decir, el acreedor le puede cobrar la deuda al deudor con respecto de todos los bienes propios que tenga antes del matrimonio y también con todos los bienes gananciales que haya adquirido ese deudor durante el matrimonio, ¿no? Pero no le va a poder cobrar el acreedor respecto a los bienes propios o gananciales del otro cónyuge que no es deudor. Por los gastos de conservación y reparación de bienes gananciales, también responde el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. Acá aparece la primera excepción. ¿Cuándo se le puede cobrar al cónyuge no deudor? Se le puede cobrar únicamente para los gastos de conservación o reparación de bienes gananciales y se le puede cobrar respecto de otros bienes gananciales, ¿no? Supongamos que uno de los cónyuges para mantener un inmueble que es ganancial se endeudó. El acreedor de esos gastos de arreglo, de mantenimiento, la empresa constructora que hizo la reparación, le va a poder cobrar al deudor, pero también al cónyuge del deudor, pero solamente respecto a los bienes gananciales de este. Se le va a poder cobrar a quien no es el deudor, le va a poder cobrar al cónyuge de su deudor, pero no en todo su patrimonio, sino solamente, digamos, afectando bienes gananciales del cónyuge no deudor. El segundo supuesto de excepción es el caso del artículo 461, que dice, es responsabilidad solidaria. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos. En esos gastos, solo para estos gastos, el hogar o la educación de los hijos, el acreedor le puede cobrar a cualquiera de los dos cónyuges, pero solamente en este excepcional supuesto. El segundo sistema de régimen patrimonial del matrimonio es el de separación de bienes. Esto parece bastante claro. Está regulado en el artículo 505, que establece que en el régimen de separación de bienes cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y la libre disposición de todos sus bienes, salvo lo que ya dijimos en el artículo 456, y cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas
salvo el artículo 461. ¿Qué significa esto del 456 y 451? Ya lo habíamos visto cuando hablamos de régimen de bienes gananciales. El artículo 456 es el que establece que acá lo tenemos, solamente se requiere el asentimiento del otro cónyuge para enajenar o gravar la vivienda familiar, ¿sí? Es decir que en el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges puede comprar y vender todos sus bienes, porque no hay bienes propios y gananciales, sino que son todos propios, y lo puede enajenar o vender con total libertad, salvo la vivienda, que está mencionada en el artículo 456, la vivienda, aunque sea solo de uno de ellos, para venderla o para hipotecarla, requiere el asentimiento del otro, y cada uno de los cónyuges paga exclusivamente a sus acreedores, salvo el artículo 461 que habíamos visto, que son los acreedores por los gastos de mantenimiento del hogar o la atención y educación de los hijos. Es decir, que el régimen de comunidad de bienes le da más libertad, aunque mantiene estas dos limitaciones. No se puede vender la casa o hipotecar la casa sin el acuerdo del otro, y los gastos que hizo un cónyuge para el mantenimiento del hogar o para el mantenimiento de los hijos se los pueden reclamar al otro cónyuge. En lo demás, hay amplia libertad de cada cónyuge de administrar libremente los bienes de los cuales es propietario. Cerramos el tema de hoy con uniones convivenciales. Dice el artículo 509, es la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, esto es decir, exclusiva, pública, notoria, estable y permanente, de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo. Es una relación estable, singular, ostensible, pública, de dos personas como si fuera un matrimonio, pero sin el aspecto formal del matrimonio, ¿no? Lo que antes denominábamos concubinato y que ya no se denominamos de esa manera por la connotación peyorativa que puede tener el concubinato, lo denominamos unión convivencial. El Código establece algunos requisitos para la existencia de la unión convivencial: que los dos integrantes sean mayores de edad, que no estén unidos por vínculo de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta segundo grado, es decir, hasta hermanos, los mismos límites que tiene el matrimonio, es decir, si no se pueden casar, tampoco pueden estar en unión convivencial, que no estén vinculados por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta, lo que hoy hablábamos de los suegros de la persona, los ex suegros o hijos del ex cónyuge, que no tenga un impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia, es decir, una persona que tiene un matrimonio no disuelto no puede estar en unión convivencial, tendrá que resolver su matrimonio anterior, y que mantengan la convivencia por un periodo no menor a 2 años. Fíjense que ningún requisito es un requisito formal, es una figura o una institución informal, donde le da libertad a las partes, no tener que hacer algún trámite. Se puede inscribir en el registro de las personas la unión convivencial, aunque esto no es obligatorio. La inscripción es a los efectos de la prueba, aunque vamos a encontrar que cada vez más van a aparecer supuestos de inscripción, ¿no? Por ejemplo, personas que quieran inscribirse para pedir una vivienda en el Instituto de la Vivienda de la provincia, y si no están casadas, el instituto les pide la inscripción de la unión convivencial. Cuando una persona quiere inscribir a su pareja en la obra social que tiene, es probable que la obra social le pida la inscripción, con lo cual esta inscripción, que no es obligatoria, pasa a tener importancia en muchos de sus efectos. Registración, la existencia de una unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado se inscriben en el registro que corresponde a la jurisdicción local solo a los fines probatorios, ¿sí? No es obligatoria la inscripción, se puede hacer,
vamos a ver que tiene algunos efectos, sí, su inscripción, más allá de la prueba. Efectos patrimoniales de la unión convivencial. Las partes, los convivientes, ya no lo llamamos concubinos, sino convivientes, pueden realizar pactos de convivencia, parecido a las convenciones matrimoniales, pero en este caso son pactos. Y el artículo 514 regula cuál puede ser el objeto del pacto, y dice que se puede regular, entre otras cuestiones, a la contribución de las cargas del hogar durante la vida en común, B, la atribución del hogar común en caso de ruptura, y C, la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común en caso de ruptura de la convivencia. ¿Pueden las partes ponerse de acuerdo sobre esto? Si no se ponen de acuerdo, la ley trae algunas reglas que claramente no son las mismas que el matrimonio, porque no es lo mismo la unión convivencial con el matrimonio, pero las partes podrían decidir, por ejemplo, cómo van a repartir los bienes o quién va a quedar con el hogar en caso de ruptura, al momento de la ruptura. El límite a los pactos, el límite a estos pactos, es que no pueden ser contrarios al orden público, no pueden afectar el principio de igualdad de los convivientes, con lo cual la división de los bienes deberá ser por partes iguales, salvo alguna causa que justifique su desigualdad, ni pueden afectar derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial. Otro de los efectos patrimoniales es el deber de asistencia. Eso es similar a los efectos de un matrimonio, efectos extramatrimoniales. Los convivientes se den asistencia durante la convivencia, que tiene que ver con una asistencia moral, una asistencia espiritual, pero también una asistencia económica. Y por último, administración y disposición de los bienes. Imagínense, si en el matrimonio era bastante libre o independiente la posibilidad de administrar o disponer de los bienes, en la unión convivencial, que tiene menos exigencias, pues habrá mayor libertad. Establece el artículo 518, a falta de pacto, si hay un pacto, vamos a regularlo de acuerdo a lo que dice el pacto. Pero si no hay un pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente la administración, esto sin ninguna restricción, y también la disposición de los bienes de su titularidad, los bienes que es dueño, tiene la libre administración y disposición, como sería lo más parecido al régimen de separación de bienes que habíamos visto anteriormente, con las restricciones exclusivamente para la vivienda familiar y los muebles, que está en el artículo 522, protección a la vivienda, y que dice: si la unión convivencial ha sido inscripta, y acá abrimos un paréntesis, acá vemos que la inscripción de la unión convivencial, que era solamente a los efectos formales, acá tiene otro efecto. Si está inscripta la unión convivencial, hay protección a la vivienda. Si no está inscripta la unión convivencial, no va a haber protección a la vivienda. Con lo cual, esta regla de protección a la vivienda solo se aplica para las uniones convivenciales inscriptas. ¿Por qué? Porque si no está inscripta, el acreedor, el tercero, el banco que hipoteca la casa, ¿cómo podría saber si es una unión convivencial o es una unión esporádica? Entonces, si la unión convivencial está inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos de la vivienda, ni de los muebles indispensables de ella, ni transportarlos fuera de la vivienda, ¿no? Como les decía, requiere inscripción de la unión convivencial. En este caso, es una protección a la vivienda cuando la unión convivencial está inscripta. Es bastante análogo al supuesto del matrimonio, pero exclusivamente en este aspecto de la protección de la vivienda. No se puede disponer de la vivienda ni de sus muebles sin la autorización del otro conviviente. Gastos del hogar. Los convivientes tienen obligación de contribuir a los gastos domésticos. Y, lo más importante, la responsabilidad por deudas. También cada acreedor va a poder cobrarle a su deudor, no al conviviente del deudor, salvo el caso excepcional de los gastos del hogar y el gasto de los hijos. Dice el artículo 521 respecto de las deudas de los convivientes. La responsabilidad por las deudas frente a terceros. Los convivientes son solidariamente responsables por las deudas
que uno de ellos ha contraído con terceros de conformidad al artículo 461, o sea, solamente el 461. Y ese artículo, lo vuelvo a copiar acá, dice que habla de los cónyuges, pero acá diríamos los convivientes responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades del hogar o el sostenimiento y educación de los hijos. Solo en esos gastos, que en el caso del matrimonio un acreedor le podía cobrar a cualquiera de los dos cónyuges, también en el caso de la convivencia, el acreedor le puede cobrar a cualquiera de los dos convivientes. Cuando termina la convivencia, el artículo 523 tiene algunos efectos de la extinción de la convivencia. Se extingue por muerte de cualquiera de los convivientes, por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, que es una presunción judicial o legal del fallecimiento del conviviente, por el matrimonio o por una nueva unión convivencial de cualquiera de sus miembros, ¿no? Una persona que se casa, estaba conviviendo con uno y se casa con otro, terminó la convivencia anterior. Por el matrimonio entre los convivientes, ¿no? Las personas que estaban en unión convivencial deciden casarse, la unión convivencial se transforma en matrimonio. Se puede extinguir por mutuo acuerdo, las partes se ponen de acuerdo en dejar de convivir, o por voluntad unilateral, uno de los convivientes decide extinguir la convivencia, se va, terminó la convivencia, y cese de la convivencia. ¿Cuáles son los efectos patrimoniales de la extinción de la unión convivencial? Primero, está previsto una compensación económica, regulada en el artículo 524, que es cesada la convivencia, el conviviente que sufrió un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación económica, con causa en la convivencia, tiene derecho a una compensación, ¿no? Supongamos que durante la convivencia uno de los cónyuges, digamos, dejó su trabajo para poder colaborar con el trabajo de su conviviente, por ejemplo, un negocio. Extinguida la convivencia, el negocio queda para el dueño y el otro conviviente queda sin nada. Hay derecho a una compensación por este sacrificio que hizo el cónyuge, el conviviente no propietario en el patrimonio del otro. Es una forma de reconocer o de compensar el esfuerzo que hizo el conviviente durante la convivencia en ese proyecto común que luego se frustró. Atribución de la vivienda. El uso del inmueble que fuese de la unión convivencial puede ser atribuido a cualquiera de los convivientes en los siguientes supuestos. Si uno de los convivientes tiene a cargo el cuidado de hijos menores de edad o con discapacidad. Si se acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata, el juez puede fijar el plazo de atribución de la vivienda que no puede exceder de 2 años, ¿sí? Supongamos que la vivienda fuera de uno de los convivientes, pero el otro es el que queda con los niños. El juez le puede dar la vivienda al otro conviviente, al que no es dueño, pero con un plazo máximo de 2 años, ¿no? Claramente es un supuesto diferente de la división de bienes. La vivienda no va a ser nunca de propiedad del conviviente no dueño, no propietario, pero va a poder usar la vivienda durante un plazo de hasta 2 años. División de los bienes, también es un supuesto de efecto de la patrimonial de la extinción de la convivencia. Dice el artículo 528, a falta de un pacto, acuérdense que puede haber un pacto, si no hubiera pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio del que lo compró o donde ingresaron. Es decir, los bienes van a ser de propiedad del conviviente que lo adquirió, ¿sí? Si figura todo a nombre de uno de los convivientes o la mayoría de los bienes a nombre de uno de los convivientes, ese conviviente se va a quedar con esas cosas, ¿no? No se comparten, no hay comunidades gananciales como si vemos en ese régimen del matrimonio, ¿no? En la convivencia esto no se va a dar.